Hola a todos, a continuación voy a realizar la presentación sobre el tema exacerbación de asma para la carrera de especialista en neumonología. Espero que sea de su agrado. Hubiese sido preferible quizás tener un espacio para interactuar, realizar comentarios y preguntas, pero también esta metodología tiene alguna ventaja en la oportunidad que uno tiene para ver la charla, detenerla y analizarla y ser más crítico incluso. Así que a disposición luego por vía virtual para comentarios o preguntas. Voy a detenerla para quitar la imagen y que no quite espacio a la presentación. Bueno, comenzamos con algo medio obvio, pero importante referir, que es la definición de esta situación, que es la exacerbación de esta enfermedad crónica que es el asma. La guía Gina sigue definiéndola como un episodio caracterizado por un incremento progresivo en los síntomas y disminución progresiva en la función pulmonar. En la definición sigue colocando la palabra y, combinando las dos cosas. Esto significa un cambio en el estado habitual del paciente que justifica un cambio en el tratamiento. Y, como dice ahí, se puede presentar en pacientes con asma conocidos o como debut de la enfermedad. Si bien el nombre científico es exacerbación de asma, en lo referido a las publicaciones y a las guías, este término puede ser algo dificultoso como para ser reconocido por los pacientes, incluso por algunos colegas, y se acepta la determinación de asma severo agudo, flare-up, crisis o ataque, o simplemente episodio como otras formas de llamar, si bien la terminología que utilizaremos es exacerbación de asma. Si estuviera en tiempo real, les preguntaría si ustedes tienen noción si hay muertes por exacerbación de asma y cuántas puede haber en Argentina. Si se puede hacer una pausa, lo pueden reflexionar. Pero acá les muestro que en estadísticas publicadas por el Instituto de Enfermedades Respiratorias Emilio Coni, al año 2018 hubo 380 muertes por asma en Argentina en individuos mayores de 5 años, con ligero predominio en las mujeres y, como se ve en la curva, mayor a mayor edad de la población analizada. Sin embargo, este número, por supuesto menor que otras patologías, pero alto para una enfermedad como el asma, es menor con respecto a los años anteriores, como se ve en esta curva decreciente. En el año anterior al mencionado hubo 410 muertes. El descenso anual promedio es del 5,16%. Por lo tanto, hay cosas que se han hecho bien para mejorar la mortalidad por asma, pero todavía sigue habiendo esta complicación importante. Vamos a recorrer entonces el tema en estos 5 puntos: definición y causas, factores de riesgo y las instancias de tratamiento, desde el tratamiento autoadministrado y el automanejo con el plan de acción, el tratamiento en atención primaria y guardia, y finalmente cuando el paciente requiere unidades de cuidados críticos. Es cierto que el rol del neumonólogo es principalmente en los puntos 2 y 3, en analizar el paciente con asma y en darle pautas para un tratamiento antes de llegar a una exacerbación moderada o severa, pero también tenemos rol en todas las áreas a través del trabajo interdisciplinario y la educación. Si bien es cierto que el tratamiento en la guardia será más resorte del emergentólogo y en terapia intensiva del médico intensivista. Ya hemos definido lo que es la exacerbación de asma como estos episodios con incremento en síntomas y disminución en la función pulmonar, y reconocemos que su aparición está relacionada con triggers o con desencadenantes externos como infecciones respiratorias virales, el más frecuentes, exposiciones a alérgenos, la alergia alimentaria, la polución ambiental, cambios estacionales o cuestiones de adherencia a la medicación controladora, como la pobre adherencia al corticoide inhalado. Entrando en el análisis de los factores de riesgos de exacerbación y de muerte con asma, les preguntaría, si estuviera en tiempo real, qué factores incrementan para ustedes la posibilidad de ocurrencia de una exacerbación severa y muerte por asma, para pensar que no todas las crisis o exacerbaciones de asma son similares. Esto es así porque hay factores que elevan el riesgo de presentarla y el riesgo de morbimortalidad del mismo episodio.
Los factores descritos por las diferentes guías son la historia de asma casi fatal y el requerimiento de intubación orotraqueal o ventilación mecánica en el pasado por exacerbación de asma, y la hospitalización o visita a guardia en el pasado año. Esto está fundamentado por diferentes metaanálisis, también citados por la guía Gina. Acá tenemos cómo la admisión hospitalaria previa es un factor de riesgo que eleva en este metaanálisis, cuyo cuadro se encuentra a la izquierda, con un odds ratio de 2,62 en el análisis conjunto de los trabajos, con una P significativa, la posibilidad de near fatal asma o asma fatal. La ventilación mecánica previa eleva aún más ese riesgo con un odds ratio de 6,69. Además de estos dos factores, el uso actual o reciente de corticoide oral también es un factor que incrementa el riesgo de muerte por asma. Este mismo trabajo, de hace ya casi 20 años y citado por Gina, nos muestra en este metaanálisis de varios trabajos que la razón de probabilidad también es a favor de el near fatal asma y el asma fatal, con unos radios de 2,71 y una P significativa. La enfermedad psiquiátrica y los problemas psicosociales también son una causa reconocida por Gina como factor que incrementa el riesgo de muerte por asma. Es así que este trabajo cita como factores particulares a la psicosis, el abuso de alcohol, drogas ilícitas, problemas de trabajo o económicos y dificultades en el aprendizaje. El sobreuso de agentes beta-adrenérgicos de acción corta, de SABA, en especial cuando este se aumenta exponencialmente a más de un canister de salbutamol por mes. El sobreuso de SABA es un factor conocido hace más de 30 años como factor que aumenta la mortalidad por asma, como vemos en este trabajo frecuentemente citado de Suiza. A la izquierda, a mayor uso de canisters de salbutamol, mayor riesgo de muertes por asma por 10.000 pacientes por año. De manera inversa, el mismo autor publica en el año 2000 que la disminución de la mortalidad al aumentar el uso de corticoides inhalados. Como conclusión, la mortalidad por asma se asocia significativamente con el incremento previo del uso de SABA solos, sin tomar otra medida. Incluso hay un particular incremento en la curva de mortalidad con el uso de más de 1.4 dispositivos por mes. Esto es información de la década del 90. Más recientemente, el NRAD, que es el Registro Británico de Muertes por Asma, identificó justamente una excesiva prescripción de SABA en pacientes que fallecieron por esta enfermedad. Incluso identificó que estos pacientes tenían una alta mortalidad si tenían más de 12 dispositivos de SABA en un año con menos de 4 controladores. Fíjense que han pasado los años y estas publicaciones siguen sucediéndose. Hay diferentes evidencias que le dan, hacen gráfico esto. Este trabajo, publicado en el 2017, habla del retraso en la consulta médica con el sobreuso de esta medicación de rescate, del agonista beta. En la columna de la izquierda de los tres gráficos son pacientes que utilizaban la estrategia SMART para mantenimiento y rescate con un corticoide inhalado y formoterol, y la columna de la derecha el tratamiento estándar con SABA solo, y la altura de la columna indica el número de días de retraso en la consulta médica para tres tipos de sobreuso: alto uso, marcado sobreuso y extremo sobreuso, definiendo sobreuso por aquello que está por encima de lo indicado o sugerido en el plan de acción escrito. Estamos hablando de más de 16 actuaciones de SABA. En este grupo, el retraso en la consulta médica fue ampliamente superior al que usaba corticoide inhalado y budesonide. El 90% de los episodios de sobreuso de broncodilatadores, como decía, dosis por encima del nivel de recomendación del plan de acción escrito, no se acompañaron del correspondiente pedido de asistencia. Esto se debe al rol del alivio sintomático, por supuesto transitorio,
y por lo tanto no se demandaba la atención. Fíjense en la estrategia SMART que citaba, el incremento diario del uso de budesonide formoterol se veía desde 5 días antes del día índice, que es el día de la consulta, y en el régimen estándar con SABA solo desde los 14 días anteriores, con un marcado incremento el día anterior a la consulta. Justamente en este grupo estándar hubo variable utilización de medicación controladora. Continuando con los factores que incrementan el riesgo de muerte por asma, citaremos ahora la ausencia de plan de acción escrito. Cita el GINA que la presencia de un plan de acción escrito reduce la morbilidad del asma en adultos y niños. Esto es evidencia A. Son pilares de la educación para el automanejo del asma, tanto como el monitoreo de síntomas y pico flujo y la revisión regular del control del asma, tratamiento y uso del mismo. Y debe tener algunas pautas para ser efectivo. Justamente hay bastante bibliografía con respecto a esto. Hay una revisión Cochrane arriba, bastante antigua, 2002, pero que ya cita que sobre 12 trabajos la información o explicación sin plan de acción descrito no es suficiente para mejorar objetivos en el manejo del asma, siendo dichos objetivos las visitas al médico, el uso de medicación y la función pulmonar. El plan de acción escrito disminuye las hospitalizaciones y las visitas guardias, incluso algunos con mejorías de variables medibles como el pico flujo expiratorio. Incluso el análisis se amplía a analizar qué factores del plan de acción escrito están a favor de su utilización logrando estos objetivos. Y fíjense que da significativo a favor la utilización de un parámetro objetivo como el pico flujo comparado con el mejor personal, no así con respecto al teórico. Un plan de acción tanto de 4 como menos de 4 puntos puede ser efectivo, y una pauta de corticoide inhalado y corticoides orales. Por lo tanto, como un análisis más reciente, 2017 británico, de 270 estudios, muestra que la presencia de un plan de acción escrito para un automanejo dirigido reduce las hospitalizaciones, las atenciones in situ y en guardia, las consultas sin turno y mejora en los scores de control y calidad de vida. Incluso hay menor uso de recursos en salud sin incrementar los costos. Más allá de preguntarnos a nosotros mismos si nuestros pacientes tienen un plan de acción escrito o qué hacemos a este respecto, también podemos citar qué pasa en el mundo. Este es un problema universal. Acá hay una referencia de Estados Unidos también de hace varios años, donde la prevalencia, o sea, la disponibilidad de plan de acción escritos en población de asma llegaba apenas al 35% y la mayoría inadecuado, no cumpliendo los objetivos citados. En esta referencia del Reino Unido, que como dijimos miden muy prolijamente lo que pasa en su sistema de salud, el 77% de los pacientes que fallecieron por asma no tenían plan de acción escrito. En Australia pasa lo mismo, solamente el 21% de la población sobre 15 años tenían un plan de acción escrito. Hay diferentes modelos, uno de los modelos sugeridos como esta forma, por poner una, del Ministerio de Salud, es con pautas clínicas y objetivas, si es posible, con colores y esta pauta de semáforo para ser ilustrativos y con consignas de qué hacer en cada situación. Terminamos este cuadro de factores que incrementan el riesgo de muerte por asma agregando la pobre adherencia a la medicación y, como dice la guía GINA, la alergia alimentaria en paciente con asma. Pero no dejar de mostrar que de estos factores hay algunos, como la historia que trae el paciente cuando recibimos, que ya no podemos modificar, pero otros en los cuales como neumólogos podemos trabajar activamente, que es trabajar en contra del no uso de corticoide inhalado, en la forma que consideremos, trabajar contra el sobreuso de SABA,
trabajar con la ausencia de plan de acción escrito y con la pobre adherencia a la medicación, con matices en cuanto al acceso, pero serían los puntos de este esquemita donde podemos trabajar más activamente. Viéndolo desde el paciente, un paciente que empieza con síntomas respiratorios, con este síntoma tan duro que es la disnea, si tiene que recorrer un camino, lo primero que buscaría es qué tiene que hacer, si tiene un plan de acción escrito o no. Si no lo tiene y no tiene pautas de tratamiento claras, puede caer en el sobreuso del bronodilatador y ya tenemos 2 puntos rojos para el buen pronóstico de su exacerbación. Después, bueno, habría que ver cómo es la asistencia ambulatoria o en la atención primaria y la asistencia en servicio de emergencias en cuanto al entrenamiento y los recursos que tengan y las indicaciones y seguimiento que tengan. Quizás como neumólogos podemos poner en verde trabajando en el plan de acción escrito y en el correcto uso de la medicación de rescate y por supuesto en las pautas de seguimiento posterior. Para terminar este apartado, un trabajo más reciente del 2020 volvieron a analizar estos factores de riesgo ya directamente de muerte en pacientes admitidos por exacerbación de asma. Esta es una población de Taiwán, pero que juntó más de 200 muertes por asma en un periodo de varios años, y más allá de analizar los factores de riesgo que conocimos, vieron qué otras cosas tenía la población que falleció por asma. La presencia de neumonía, de enfermedad genitourinaria, septicemia, diabetes y arritmia fueron factores independientes que aumentaron la posibilidad de muerte por asma en esta población. Se repite la historia de hospitalización, el uso de corticoide oral hasta determinada dosis y el uso de SABA también. Sí se remarca el efecto protector del uso de corticoide inhalado, que con el uso de 4 o más caníster por año efectúa un efecto protector con unos radios de 0,39 para disminuir la mortalidad. Ya hemos analizado entonces qué es la exacerbación de asma, cuáles son sus causas y qué factores de riesgo existen como para definir que no todas las exacerbaciones son iguales. El primer paso ante un paciente que está comenzando a tener una exacerbación de su enfermedad sería contar con pautas para el manejo propio, tratamiento autoadministrado o lo que llamamos automanejo, y contar con un plan de acción escrito. Según Gina, la definición de educación con un automanejo autoguiado debe incluir el monitoreo de síntomas y o función pulmonar, el plan de acción por escrito y la revisión regular por el profesional. Esto puede estar impreso o en formato digital y adaptarse a las necesidades del sistema y del paciente. Y como sabemos, ha cambiado o se ha agregado nueva información científica con el paso de los años acerca de esta enfermedad. En vivo les preguntaría si fuera del clásico SABA se puede utilizar una combinación de corticoide inhalado y LABA como medida inicial cuando el paciente empieza a sentirse mal. Y si analizamos la guía Gina, la de este año, vemos que hay 2 rutas principales para el tratamiento del asma, manteniendo este esquema de steps o de pasos de complejidad creciente para la adición de medicación según los síntomas y la evolución del paciente. El tema de tratamiento de base del asma será tratado en una clase diferente, así que voy a subrayar solo lo que está relacionado con las cuestiones a la exacerbación y en este caso algo de automanejo. La ruta preferencial de Gina cita a la combinación de corticoide inhalado formoterol como la terapia preferencial. Esto es lo que se llama EAR o AIR, que es el alivio o el rescate antiinflamatorio. Uno utiliza un broncodilatador de acción rápida como el formoterol, de igual tiempo de acción que el salbutamol, asociado a un corticoide inhalado en el mismo dispositivo. El STEP 3 y el STEP 4 incluye la utilización reglada de corticoide inhalado y formoterol
y rescatarse con el mismo dispositivo. Es la terapia MART. Antes se ponía la letra S de single por un dispositivo, pero es la terapia MART donde hay terapia de mantenimiento y rescate justamente con el mismo dispositivo. El Shina cita como dosis máxima, según la dosis utilizada de formoterol, a 72 microgramos de formoterol para la combinación con budesonide y 48 microgramos para la otra combinación aprobada, que es la beclometasona, aunque hay uno o dos trabajos más, si mal no recuerdo, de esta combinación. La principal evidencia es para budesonide formoterol. Sin embargo, bueno, al haber de beclo te pone corticoide inhalado formo en la guía clínica. Incluso hay lugares como este algoritmo de Oceanía, en donde hay pautas de automanejo con el dispositivo justamente de budesonide formoterol, con pasos según la situación clínica para que el paciente haga el step down y el step up según el número de actuaciones de budesonide formo que requiera por día. El track 2, la ruta 2 del Shina, sigue poniendo el SABA o una combinación de corticoide inhalado con SABA, con salbutamol, pero aclarando en el step 1 que tomar un corticoide inhalado cuando se utiliza un SABA. Cito acá también, que lo veremos en la clase de tratamiento, que en el caso de que el paciente use otra combinación de corticoide inhalado LABA que no sea formoterol, no está aún estudiado o aprobado el rescate con formoterol, con otro LABA. Entonces estos pacientes sí se rescatan con SABA. ¿Qué evidencia tenemos para rescatar con corticoide inhalado formoterol? Los 4 estudios que soportan esto son los 2 grandes estudios SIGMA, en los cuales se estudió la combinación budesonide formoterol con SABA solo y con SABA más budesonide. En este caso el sigma 1 demostró la reducción de 64% en la tasa de exacerbaciones anuales y por supuesto la reducción del tiempo a la primera exacerbación con respecto a SABA solo. Y se demostró la no inferioridad con respecto al uso de SABA más corticoide, es decir, budesonide formoterol no fue inferior con respecto a budesonide terbutalina en este caso. Sí, la primera población utilizó menos corticoide inhalado. El estudio Sigma 2 directamente analizó budesonide formoterol con SABA según necesidad más budesonide. También hubo menos uso de corticoide y se subrayó la no inferioridad. Los estudios en vida real reproducen esta información y subrayan la igualdad en esclerosis clínicos y función pulmonar. Ya profundizaremos este tema en la clase de tratamiento. Completando con el tema del manejo autoadministrado y el plan de acción escrito, se aconseja que exista una pauta de corticoide oral en el mismo. El Shina cita la indicación cuando hay una falla en responder a la medicación de rescate y controladora en 2 a 3 días, cuando hay un rápido deterioro o caída del pico flujo expiratorio por debajo del 60% del personal o historia previa de exacerbaciones severas. La dosis es 40 miligramos día por 5 a 7 días, pero existe una pauta de contacto al médico o al servicio de emergencias en el caso de requerir corticoide oral. Acá uno debe reconocer las dificultades de diferentes tipos, sociales, culturales, económicas y las que enfrentamos cada uno en nuestra realidad del sistema de salud para instrumentar todas estas medidas de automanejo del asma. Si tomas estas medidas y el paciente no mejora, requerirá atención en un centro de atención primaria o en una guardia institucional. Con algunos matices, son 2 instancias similares. Las guías de práctica clínica como el Shina, que es el reporte Shina, hacen la diferencia. Vamos a analizar igual en forma casi conjunta. Cuando
un paciente con exacerbación de asma concurre a la atención primaria, uno en forma simultánea debe relevar la severidad, iniciar el tratamiento, completar el interrogatorio y realizar el examen físico. Por supuesto, no se puede hacer de forma secuencial, ya que al ser una urgencia debe comenzarse el tratamiento en cuanto detectemos la situación del paciente. Y siempre, por supuesto, considerar diagnósticos diferenciales. Interrogaremos el tiempo de evolución, si hay factores desencadenantes, si es que se puede establecer. Veremos la severidad de los síntomas y si existen síntomas de anafilaxia. Como ya pusimos en la primera parte de la charla, veremos los factores de riesgo asociados a muerte por asma y la medicación actual del paciente. Lo examinaremos, veremos el estado de conciencia, los signos vitales, el patrón respiratorio y su dinámica ventilatoria. Son signos de gravedad del habla entrecortada, el uso de músculos accesorios, el tiraje y los signos de falla ventilatoria inminente, que repasaremos cerca del final. Veremos si hay signos de obstrucción expiratoria al flujo aéreo. Veremos diagnósticos diferenciales y complicaciones y si tenemos la oximetría de pulso por saturación, por oxímetro de pulso, y si también tenemos el flujo expiratorio pico. ¿Qué herramientas tenemos en nuestro bagaje? Acá sí tenemos SABA, la posibilidad de usar oxígeno y el corticoide oral, con el objetivo de aliviar la obstrucción al flujo aéreo y la hipoxemia, desinflamar la vía aérea y prevenir la recaída de nuestro paciente. Vamos a analizar entonces estas herramientas terapéuticas. Se puede usar el salbutamol en la exacerbación de asma en esta instancia con toda la información que dimos antes del riesgo de sobreuso de SABA y cómo lo usamos. Por supuesto que se puede usar en forma controlada, en forma ordenada y como parte de tratamiento de esta crisis, de esta exacerbación de asma. La guía GINA habla de utilizar 4 a 10 puffs cada 20 minutos por la primera hora, espaciando su uso luego y utilizando 6 a 10 puffs en esa segunda parte. Si la respuesta es buena, no SABA adicional y tomar las medidas que siguen en el algoritmo. El Ministerio de Salud habla de utilizar salbutamol 200 microgramos, es decir, 2 puffs de 100 cada 20 minutos. En el caso de la exacerbación leve, 400 microgramos en la moderada cada 20 minutos o 5 miligramos cada 20 minutos en forma nebulizada. Luego vamos a analizar este tema. Y en el caso severo, el agregado de hipratropio. Pero bueno, vemos que el SABA está dentro del recurso terapéutico incluso inicial. Y el SABA tenemos que analizar cómo llevarlo de la mejor manera a la vía aérea de nuestro paciente, que tiene hipersecreción mucosa, que tiene músculo liso engrosado. Tiene disminución de calibre de la vía aérea, tiene aumento de la frecuencia respiratoria y tenemos que evitar el gran depósito de la medicación en la garganta y en la vía aérea proximal, donde tiene menos efectividad y más efectos adversos. Por lo tanto, está la controversia, si le doy el nebulizador con un dispositivo para ello o con gases presurizados que tengamos en nuestro centro de atención o en la guardia, o con un espaciador, con un inhalador de dosis medida y el espaciador. Acá les muestro un metaanálisis que revisó 39 estudios clínicos para ver la utilidad de nebulización versus un MDI con espaciador, siendo los outcomes primarios medidos la admisión hospitalaria y la duración de la internación, y varios outcomes secundarios. Este es el gráfico de riesgo de Oxradio con respecto a la admisión hospitalaria. Fíjense que como estudio de riesgo, como vimos antes, este sería el 1, que es la situación en cual el riesgo de que pase una cosa o no pase es la misma. En este caso, a la derecha favorece al nebulizador y a la izquierda favorece a la aerocámara. El gráfico de arriba es un metaanálisis de estudios en adultos en donde el riesgo de admisión hospitalaria
es similar para la utilización de nebulizador o de SABA en espaciador. En niños, si bien la P no llega a ser significativa, la tendencia favorece al uso de aerocámaras. Fíjense que el intervalo de confianza es 0,47 a 1,08. Excede ligeramente el 1, pero la tendencia es clara. Por lo tanto, no es mejor nebulizar que usar espaciador. Incluso es algo mejor el espaciador, sobre todo en niños. Como todos sabemos, en época COVID, que se trató de evitar la nebulización y la aerosolización, cobró más vigencia el uso de espaciadores. Como conclusión, con calidad de evidencia moderada, no hay diferencia en outcomes en adultos con tendencia a la superioridad en el uso de MDI con espaciador en niños. Incluso esta revisión farmacológica subraya esta realidad para el uso de inhaladores con dosis medida en niños como la alternativa más indicada. Como viene el salbutamol, conocemos todos los dispositivos en aerosol que vienen de 100 microgramos y las soluciones para nebulizar son al 0,5%. Es decir, en un mililitro encontraremos los 5 miligramos que recomienda el Ministerio de Salud, que son las 20 gotas del dispositivo. Vamos al oxígeno ahora. El oxígeno, como dice ahí, hay que usarlo en forma controlada. Les preguntaría qué opinan a este respecto, pero poniendo luz sobre este tema, la guía GINA es un poquito más exigente que las guías de tratamiento de insuficiencia respiratoria hipoxémica y se sugiere indicar oxígeno para mantener una saturación por encima de 92, o sea, al menos entre 93 y 95, siendo un target mayor para niños y para embarazadas. En pacientes hospitalizados tiene mejor evolución cuando el oxígeno se ajusta a la SpO2 con respecto a la alta concentración. De todas maneras, si no tenemos saturación disponible, el mensaje es no dejar de indicar oxígeno. Por lo tanto, hay que poner oxígeno si lo podemos controlar para llegar a una saturación a 93-95, como se ven en estas dos referencias. El uso de oxígeno sin controlar la saturación, en este caso a una dosis de 8 litros por minuto, aumentó el valor de CO2 medido en forma no invasiva, así que no estaría recomendado el uso de oxígeno indiscriminado. Y lo mismo este trabajo con dos concentraciones fijas, 28 y 100%, donde los outcomes fueron la PCO2 arterial y el flujo expiratorio pico, donde hubo incremento de la PCO2 y decremento del pico flujo en los pacientes que recibieron oxigenoterapia excesiva. Finalmente, hablar del corticoide oral. La indicación debe ser precoz, más aún si la severidad del caso lo justifica o si el paciente venía incrementando su medicación. La dosis en prednisolona o equivalente es 1 miligramo kilo día hasta un máximo de 50 miligramos y se mantiene 5 a 7 días. Además, el paciente debe iniciar corticoide inhalado y medicación controladora, sobre todo si no la recibía previamente, o aumentar por 2 a 4 semanas si la recibía. La combinación corticoide inhalado formoterol en la exacerbación asistida en institución todavía no es una recomendación formal. Por supuesto, vimos como pauta de automanejo y de rescate en la ruta 1 del GINA. Y hay algún trabajo como este trabajo antiguo en exacerbación que comparó budesonide formo con salbutamol en la dosis citada ahí, todos con corticoide oral por supuesto, que hubo similitud en la función pulmonar a las 3 horas y hasta incluso hubo mayor frecuencia cardíaca en el grupo SABA solo. De todas maneras, cita GINA la necesidad de más estudios en departamento de emergencia para establecer una conclusión. Luego de la atención del paciente en esta instancia, el paciente debe ser evaluado, y ahí puede estar nuestro rol de neumonólogo, si no es que no estamos haciendo guardia,
a ver si resolvió la exacerbación y si puede cesarse el corticoide oral, ver la capacidad de control de síntomas por parte del paciente, ver factores de riesgo, sobre todo los que se pueden corregir, como dijimos, explorar la causa potencial de la exacerbación, revisar o proveer si no lo tiene el plan de acción escrito y revisar el tratamiento controlador. Si hubo una causa puntual del episodio solucionada, regresar a la dosis habitual en 2 a 4 semanas, o si venía con mal control previo, se respeta el step up de medicación. Analizar la asistencia en una guardia institucional es realizar un análisis similar al que venimos haciendo. A la hora de evaluar al paciente, lo mismo. Según su gravedad, hago al mismo tiempo el relevamiento de la severidad, inicio el tratamiento, obtengo datos del interrogatorio y el examen, siempre jerarquizando el estado clínico del paciente y considerando diagnósticos diferenciales. Esta referencia es la misma que hicimos en la diapositiva de atención primaria, así que no la voy a leer de nuevo. Si en la situación de una guardia institucional sería ideal poder obtener una determinación objetiva de la función pulmonar, independientemente de que haya un especialista o no. Deberíamos tener o una determinación de flujo expiratorio pico o idealmente un BEF1. El registro de la saturación de oxígeno por oximetría de pulso también es de mucha utilidad. Hay que tratar de registrar una basal, el valor menor a 90, o sea, la insuficiencia respiratoria en los adultos implica mayor severidad. Y al revelar, registrar periódicamente sin oxigenoterapia cuando sea posible. No se aconseja la realización rutinaria de gases en sangre arterial. Se consideran pacientes con severo compromiso funcional, si tenemos el dato, en aquellos que empeora o que tiene insuficiencia respiratoria por los datos, por lo menos por indicios de datos de la saturación o por gases en sangre previos. No se aconseja el uso en la realización rutinaria de una radiografía de tórax, si se sospecha un diagnóstico diferencial o en caso de empeoría clínica para ver complicaciones. SABA, oxígeno y corticoide oral son las mismas herramientas terapéuticas que contamos para la guardia institucional, profundizando el tema de los corticoides sistémicos en la exacerbación del asma. Recordar que se da rápidamente si falla el SABA inicial o si el paciente venía tomando corticoide oral o tuvo una exacerbación previa que ya lo requirió. No se indicaría únicamente en crisis leves que rápidamente resuelven con SABA y que solo requieren ajuste de medicación controladora. Quizás es una situación algo frecuente que encontramos este paréntesis pequeño, quienes hacemos consultorio en hospitales con falta de medicación y pacientes que vienen con deterioro más leve que se solucionan rápidamente. ¿Cuál es la vía de administración preferida para el corticoide sistémico? La preferida para las guías es, tanto GEMA como GINA, es la vía oral. Se puede utilizar la vía endovenosa si el paciente tiene disnea limitante, si tiene vómitos o si requiere soporte ventilatorio. La dosis, como dijimos en atención primaria, es 1 miligramo kilo día de prednisolona o similar hasta un máximo de 50 miligramos, lo que equivale a 200 miligramos de hidrocortisona en dosis divididas. Se mantiene por 5 a 7 días. ¿Qué pasa con el corticoide parenteral por otra vía como la intramuscular? Si bien la vía preferencial es la vía oral, según esta revisión Cochrane, no puede descartarse 100% su uso. Esto es del año 2018. En realidad es una revisión solo de 9 estudios clínicos con 800 pacientes, que como limitaciones tiene que 5 estudios son de adultos, o sea 4 pediátricos, que el uso de corticoides tiene su diversidad como para establecer conclusiones generales y no se evalúan equivalencias. De todas maneras, lo que se puede decir es que no hubo superioridad de la vía intramuscular con respecto a la vía oral y tienen un similar perfil en efectos adversos. Se estimula a más trabajo.
uno puede considerar las preferencias del paciente y cuestiones de adherencia. Pacientes que no pueden recibirlo por vía oral, no lo consiguen, no se lo podemos dar y no tienen forma de llegar al sistema de salud, quizás son una alternativa para dar corticoide intramuscular. ¿Qué pasa con el corticoide inhalado en la exacerbación? Uno podría decir, en el momento agudo puede ser, no es un no. La evidencia dice que reducen la hospitalización si no se usan corticoides orales, pero como dijimos, la mayor parte de los pacientes asistidos en esta instancia lo van a requerir. Y no hay evidencia en cuanto a dosis y dispositivos. Por supuesto, sí al alta al domicilio del paciente, ya que es pilar del tratamiento como enfermedad inflamatoria para reducir futuras exacerbaciones, hospitalizaciones y muerte asociada al asma. La limitación que vivimos en el día a día es la disponibilidad y el costo. El GINA 2023 agrega esta posibilidad de iniciar el régimen MART, o sea, mantenimiento y rescate con el mismo dispositivo, con córtico inhalado, formoterol, por las ventajas de los estudios ya citados. Acá hay una revisión Cochrane de 20 estudios que también establece como conclusiones que el corticoide inhalado reduce las hospitalizaciones si no se usa corticoide oral, que podría haber una tendencia, todavía la evidencia no es suficiente para reducir las hospitalizaciones. Tampoco hay evidencia suficiente sobre síntomas y función pulmonar y menos para reemplazar el corticoide oral en la exacerbación. ¿Qué otras herramientas terapéuticas podemos tener disponibles? Bueno, la adrenalina no se aconseja de uso de forma rutinaria, solo si hay anafilaxia o angioedema y por vía intramuscular. El bromuro de hipertropio, el SAMA, en asma se sugiere utilizar en exacerbaciones moderadas a severas, ya que el uso junto al SABA se acompaña de menos hospitalizaciones y mayor incremento de la función pulmonar. Como se ve en estas diapositivas, en verde está lo fuertemente aconsejado, el amarillo lo que se utilizaría en alguna condición y por supuesto el rojo lo que se desaconseja, como la aminofilina y la teofilina, utilizada hace muchos años, que la hemos utilizado, pero no se aconseja por su perfil de altos efectos adversos. El magnesio no se aconseja en forma rutinaria, pero se puede evaluar si falla el tratamiento y hay hipoxemia persistente y con función pulmonar deteriorada en forma significativa al ingreso, como menor al 30% del teórico. La dosis es 2 gramos a pasar en 20 minutos. Recuerden que la ampolla tiene 1,25 gramos. Habría que hacer la dilución correspondiente. La combinación de helio y oxígeno, más allá de que es un recurso frecuentemente no disponible, tampoco se aconseja en forma sistemática y en forma seleccionada. Los antagonistas del receptor de leucotrienos tampoco se aconsejan en forma rutinaria. Hay evidencia limitada en exacerbación y podría mejorar la función pulmonar, aunque los estudios son pequeños y hay cuestiones vinculadas a su rol clínico y a la seguridad. Como dijimos, el corticoide inhalado LABA no es pilar del tratamiento en el momento agudo, sí en el tratamiento controlador. Y por supuesto sí en el automanejo y en las pautas de rescate. Antibióticos no se aconseja el uso rutinario y sedantes por supuesto no. La BNI no de uso rutinario en casos seleccionados, como sí veremos en el asma potencialmente fatal. La guía GEMA de habla hispana también da luz en cómo hablar el paciente. Les dejo esta tabla, que bueno, la guía igual es de fácil adquisición, que evalúa parámetros clínicos de función pulmonar y de intercambio gaseoso para evaluar el grado de severidad de la crisis, y también muestran una creciente complejidad de uso de medicación según el paciente tenga una crisis leve con buenos parámetros de función pulmonar. Ellos ponen el 70% como límite por encima del cual debe estar el flujo expiratorio pico o el F1, moderada cuando
o grave cuando el mismo está por debajo de 70, o crisis vital cuando ya el paciente tiene de la tabla anterior los signos de riesgo de vida. Fíjense que siempre hay un componente de decisión que tiene que tomar uno y de criterio clínico, porque incluso en la crisis más leve, que solamente se trata en este caso con salbutamol, también con inhalador de dosis medida y aerocámara, se evalúa la respuesta clínica. El paciente puede tener buena respuesta, como sigo acá con el puntero, incluso con función pulmonar más del 80%, pero al alta debo decidir si ponerle prednisona, en este caso 50 miligramos por 5 a 7 días. Bueno, revisar el tratamiento inhalatorio, el plan de acción y concretar la cita de control. Esta es la secuencia de acción de exacerbación de asma en la guardia de la guía GEMA 2023. Una vez que el paciente recibe su inicio de tratamiento, por supuesto los parámetros clínicos son los que más utilizaremos para tomar decisión, pero la función pulmonar nos puede orientar para dónde continuar la atención. Un incremento mayor al 60% de su teórico puede considerarse el alta según factores de riesgo, considerar los mismos. Si el paciente no llega a ese valor, considerar seguir el tratamiento, y también si no hay otros factores de riesgo y según su historia evaluar el alta, o si no llega al 40% pensar en una internación. Y sin ánimo de agregar más confusión en cuanto a los factores de riesgo, la guía GINA en este apartado introduce otros puntos a tener en cuenta, como el sexo femenino, la edad avanzada, cosa que coincide con ese informe de riesgo de muerte por asma que pusimos del año 2020, y de las cifras de mortalidad por asma de nuestro país. La raza distinta a la raza blanca, bueno, el uso de SABA, la severidad de la exacerbación, la historia pasada de exacerbaciones severos y las visitas a guardia requiriendo corticoides orales. O sea, se repiten los factores que uno considera como para evaluar seriamente la internación. Los objetivos del control a la semana son los mismos que mostramos para la atención primaria, y luego habrá que revisar si el paciente conoce y reconoce su enfermedad, nuevamente identificar la causa de la exacerbación como para prevención futura, ver factores modificables como el tabaquismo, ver las comorbilidades, ver la comprensión y la importancia en el uso de la medicación y la técnica inhalatoria, establecer herramientas de control y nuevamente citamos el plan de acción. Como último punto de esta presentación, vamos a compartir unas pequeñas nociones sobre tratamiento en la unidad de cuidados intensivos de la exacerbación de asma grave. Y mostrando algunos datos de prevalencia, estos son de Estados Unidos, donde tienen 2 millones de visitas por exacerbación de asma a las guardias por año, y en esta presentación del año 2018, el 4% requirieron terapia intensiva. Y un tercio de ellos, es decir, 1,3% del total, intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva, con un dato de mortalidad que no es de sobrevida, que no es 100%, es 80-100% en una enfermedad que uno desea por sus características que sea el 100%. Este estudio latinoamericano de 10 años de observación mostró que 6,3% de las exacerbaciones de asma en Latinoamérica requirieron terapia intensiva, pero nótese que es un periodo anterior al de Estados Unidos y que durante el periodo de estudio hay una tendencia a la disminución de los valores, quizás por mejoras en el abordaje terapéutico y en la comprensión de la enfermedad, en la cual fuimos con el paso de los años virando al paradigma inflamatorio. 2,4% de 4% de esta población tuvieron paro cardiorrespiratorio. Bueno, si estuviéramos en vivo les presentaría este caso como para ilustrar este último apartado de la charla. Un caso real de una chica de 19 años, no fumadora, asmática desde la infancia, nunca internada, sin tratamiento controlador, usando
hace al menos 2 años tratamiento broncodilatador de rescate con SABA, con fenoterol, con historia de rinitis alérgica, tratamiento con spray nasal en la infancia, con referencia de infecciones respiratorias recurrentes y trabajo administrativo en empresa de finanzas, estudia fotografía, perdón. La paciente vino por disnea, tos y percepción de sibilancias entre comillas habituales con uso diario de SABA, 2 a 5 aplicaciones con incrementos durante la última semana. Cuando desde la unidad de cuidados intensivos asistimos a guardia, la vemos nebulizándose con salbutamol e hipratropio y se la encuentra vigil, ansiosa y con desasosiego. Taquicárdica 150 por minuto, taquipnea 30 por minuto con severa hipoventilación, con muy tenues sibilancias y prolongación del tiempo expiratorio, con la placa que se observa a la derecha y unos gases en sangre que tiene pH 737, CO2 43, PO2 80 y 21 de bicarbonato, saturación 94. Esto es con oxígeno. Podríamos intercambiar cómo se interpreta el cuadro clínico y qué factores de riesgo para asma potencialmente fatal tiene la paciente. Y bueno, en este caso, repasar la definición de asma potencialmente fatal, la superposición de esta definición con asma casi fatal o lo que antes llamábamos más near fatal asma, que es la exacerbación que pone en riesgo la vida del paciente, que requiere o resucitación cardiopulmonar o ventilación mecánica, ingreso a una UTI o que tiene hipercapnia o acidosis. Los factores de riesgo independientes en esta revisión del 2018 para asma potencialmente fatal son la menor edad, la baja compliance con el tratamiento controlador, el no cumplimiento del seguimiento ambulatorio, el mayor número de visitas a guardia durante el año previo, una internación reciente y un episodio previo de asma potencialmente fatal o requerimientos de ventilación mecánica. Los escenarios posibles son 2. El más frecuente, que es el que se llamaba asma potencialmente fatal tipo 1, con lenta progresión, como dice aquí, 80 a 90% de los pacientes. Es un asma agudo de lenta evolución, tiene generalmente más de 6 horas e incluso frecuentemente días o semanas de evolución, predomina en sexo femenino y generalmente hay una infección respiratoria alta como desencadenante más frecuente. La obstrucción de la vía aérea es menos severa que su contrapartida. La respuesta al tratamiento es lenta y tiene más frecuencia de hospitalizaciones. En el tipo 2 es el asma, la exacerbación de asma potencialmente fatal con rápida progresión. 10 a 20% de los pacientes es un asma de rápida evolución con asfixia hiperagudo, menos de 6 horas o incluso menos de 3 horas. Acá hay un ligero predominio masculino, puede haber alérgenos respiratorios, ejercicios y estrés psicosocial como desencadenantes frecuentes. Tiene una más severa obstrucción de la vía aérea y, paradójicamente, una respuesta más rápida al tratamiento. En el primero quizás hay más inflamación de la vía aérea y acá hay más espasmo del músculo liso. Esta paciente, mientras repasamos el tema, siguió nebulizándose, siguió taquicárdica, taquipneica e incrementa su hipoventilación, haciendo menos audibles las sibilancias. Y ya dijimos 43 de CO2, un parámetro de preocupación, un valor que está cerca de lo normal, pero sabemos que en el caso de tener 30 de frecuencia respiratoria, este grado de taquipnea, uno esperaría que por hiperventilación tenga hipocapnia. Estamos hablando que hay hipoventilación efectivamente. Y si evoluciona con deterioro del estado de conciencia, la gravedad está a la vista. En una charla en vivo les preguntaría cómo continuarían con esta paciente con estos recursos y por supuesto tiene criterios por lo menos para evaluar la ventilación mecánica invasiva. Los criterios de la misma son la cianosis, la hipoxemia a pesar del uso de elevada fracción inspirada de oxígeno, la hipercapnia progresiva,
por supuesto si hay bradicardia o acidosis persistente, el deterioro del estado de conciencia y el agotamiento de los músculos respiratorios, siendo dos puntos claves la respiración rápida y superficial con silencio ocultatorio y la respiración paradojal, el paro respiratorio por supuesto. Hay técnicas y drogas que se aconsejan para hacer una anestesia que disminuye la posibilidad del laringoespasmo y que empeore el broncoespasmo. La intubación debe ser orotraqueal y con un tubo de 8 milímetros para arriba, controlando la cuestión hemodinámica. Como sabemos, en la exacerbación de asma, el paciente tiene un aumento del tiempo expiratorio y lo que condiciona atrapamiento aéreo y aumento de la presión intratorácica. Esto produce dilatación del ventrículo derecho y desplaza el septum intraventricular, disminuyendo el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Esto se expresa en lo que se llama pulso paradójico, un punto importante a pesquisar como parámetro de gravedad de nuestro paciente. Asimismo, se produce disminución del retorno venoso por la mecánica ventilatoria, puede estar deshidratado y puede haber complicaciones como neumotórax o sepsis, todas cuestiones que contribuyen a dar hipotensión y shock en nuestro paciente, especialmente si lo ventilamos. La reanimación activa con fluidos y el uso de drogas vasoactivas puede estar indicado. Y son pacientes que van a tener en ventilación mecánica, que esta es una curva de presión, va a tener un alto valor de presión pico con un gradiente con respecto a la presión meseta dada por el aumento de la resistencia de la vía aérea. Como neumólogos, recordar que los objetivos de ventilación mecánica son solamente el sostén del paciente mientras resuelve la enfermedad actual y por ende no producir mayor daño. Más que tratar es evitar daño mientras hacemos el tratamiento específico, evitando la hiperinflación dinámica, tratar de no superar una presión meseta que les mostraba de 30 centímetros de agua, permitiendo hipoventilación e hipercapnia controlada para no aumentar la hiperinflación dinámica. En cuanto al modo ventilatorio, no hay diferencias generales en outcomes, si bien hay preferencia con ventilar por volumen por sobre el modo por presión. Vigilar justamente que el paciente pueda expirar lo más completo posible para evitar la PIP intrínseca, la presión expiratoria positiva al fin de la expiración. Y si el paciente comienza a asistir, tratar de compensar esa PIP utilizando PIP extrínseca. ¿Qué pasa con la ventilación invasiva? Recordamos que la ventilación invasiva puede ser BiPAP con 2 niveles de presión y CPAP con 1 nivel de presión. En este documento ERS-ATS de guías de ventilación invasiva para insuficiencia respiratoria, en el asma se traspola la fisiopatología de la utilización en EPOC por su beneficio sobre el trabajo respiratorio y la reducción del atrapamiento aéreo. Pero en el asma la recomendación no es fuerte como sí lo es en la exacerbación de EPOC. ¿Por qué? Porque el asma es una enfermedad con un grado de broncoconstricción muy dinámica y la reversibilidad puede ser bastante rápida. Justamente los 3 escenarios posibles son la rápida mejoría, la rápida empeoría con criterios de ventilación mecánica invasiva y podría haber algún beneficio en los pacientes con lenta respuesta al tratamiento. Esos podrían hacer algún grupo de pacientes o que tengan obstrucción crónica al flujo aéreo o algún grado de superposición con EPOC. La venida en asma no cambia los tiempos de intubación y no afectan claramente la función pulmonar. Es más, podría haber algún grado de retroceso de algunas determinaciones. Esta paciente que les contaba requirió ventilación mecánica invasiva, incluso tuvo una atelectasia y NAP precoz, neumonía asociada a la ventilación mecánica, pero logró desvincularse y extubarse y la externamos con budesonide formoterol y en este caso montelukast. Y normalizó la espirometría con el paso del tiempo. Actualmente la chica está muy bien y no tuvo que reinternarse.
Bueno, creo que abarcamos varios puntos de la problemática de la exacerbación de asma. Recordarles como conclusiones que es una situación que tiene morbilidad y mortalidad, que hay factores que aumentan su riesgo y algunos de los cuales podemos corregir. Seguimos aprendiendo que el sobreuso de SABA fuera del tratamiento institucional es un factor de riesgo y hay alternativas superiores para el rescate y el manejo inicial de la exacerbación leve bajo plan de acción escrito. Como enfermedad inflamatoria, seguir recordando que el corticoide inhalado es pilar del tratamiento, requiriendo el uso de corticoide oral las exacerbaciones no leves, y que el soporte ventilatorio en el asma potencialmente fatal tiene como objetivo no producir mayor daño adicional mientras se supera el evento. Y si bien la atención de la exacerbación por asma está en manos del médico clínico, del emergentólogo, del intensivista, exigen un rol activo desde el conocimiento, de la educación y la participación del neumonólogo para su abordaje interdisciplinario. Bueno, les agradezco esta oportunidad. Ahí tienen un correo electrónico por si quieren realizar alguna pregunta o de la instancia que los coordinadores de este módulo decidan. Les dejo un saludo a todos.